Hola, soy Mariana, este es mi canal Mariana Viste la Moda. El día de hoy vamos a hablar de Evelyn Nesbit, una mujer icónica del siglo pasado, una mujer que marcó tendencia, marcó moda, pero además que sufrió algunas cosas en su vida que pues hicieron que fuera víctima de uno de los juicios del siglo, así fue llamado este juicio. Para ponerlos en contexto, pues a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, Estados Unidos pues fue un periodo bastante glamuroso por una parte, porque Estados Unidos estaba creciendo económicamente. Y bueno, por otro lado, había mucha pobreza en Estados Unidos porque habían muchos migrantes de Europa y de otros países que habían llegado a Estados Unidos a pues esto que ahora le conocemos era el American Dream, tener nuevo trabajo, vivir como en un nuevo continente, básicamente pues crear un nombre nuevo. Pues Evelyn no era la excepción de esto porque pues ella provenía de una familia de Pensilvania, pero su origen era escocés e irlandés y pues su papá se murió y cuando su papá se murió les dejó muchas deudas a ella y a la mamá. Entonces ellas dos tenían que trabajar muy duro todo el tiempo para poder pagar esas deudas y pues además poder mantenerse a ellas mismas. Ahora recuerden que pues esto es siglo XVIII, siglo XIX, no era tan bien visto o tan normal que las mujeres trabajaban y también no había tantos trabajos que las mujeres pudieran hacer, pues entonces ella tenía pues pocos recursos, pocos trabajos en los que podía pues trabajar, valga la redundancia. Ella, aunque venía de una familia respetable, se podría decir, desde los 14 años empezó a trabajar como modelo y pues para modelarle también a algunos artistas que pudieran dibujar, más pintores. Aquí es cuando vamos a hablar de las Gibson Girls y este tema que les venía yo hablando. Entonces vamos a hacer un paréntesis, pero todo se va a unir, se los prometo. Las Gibson Girls en aquel momento, imagínense que eran, para darles un contexto, ubican que en pandemia existían las It Girls, las E-Girls, como todas estas chicas, las chicas kawaii, como todas estas chicas que tenían estilos diferentes, pero que marcaban mucho como algo, un estilo. Son girls algo similar, pero pues con un estereotipo de belleza pues muy marcado y muy diferente para aquella época. Básicamente como ellas se veían es que tenían una cinturitita, cadera grande y obviamente un recogido como muy grande porque en aquella época también se acostumbraba mucho como a este tipo de peinados. Ellas básicamente, así como las Kardashians hoy en día o cualquier otra como artista como Kate Moss o como Twiggy, de la que ya hemos hablado en su momento, pues marcaron el estándar de belleza que tenían que tener las mujeres de aquel momento. Ahora, las Gibson Girls nacieron en Nueva York gracias a un artista llamado Charles Dana Gibson y pues de ahí se lleva el nombre de las Gibson Girls, pues son las chicas de este hombre, ¿no? Que, como les digo, no era solo como ser bonita, sino como era el ideal de belleza de aquella época, ser alta, ser delgada, pero tener curvas pronunciadas en los lugares correctos, podemos decir, muy entre comillas. Y pues obviamente todas las chicas querían ser como estas Gibson Girls y obviamente todos los hombres querían estar con una chica Gibson. Y bueno, pues obviamente aquí entra Evelyn Nesbit porque ella se convierte en una de las Gibson Girls más icónicas de la historia. Ella ya trabajaba o ya modelaba para fotógrafos, entonces cuando ella llegó pues no fue como una gran sorpresa que le llamara la atención a Dana Gibson y pues que se volviera en una de sus chicas básicamente. También otra cosa importante que creo que cabe destacar para entender un poco la historia de Evelyn es que pues las Gibson Girls en aquella época pues eran algo inalcanzable, algo que pues, o sea,
por los mismos estándares de belleza que tenían, por la misma belleza que ellas eran, cómo se movían, cómo se manejaban, en los círculos sociales también en los que estaban, porque se volvían muy, muy famosas, o sea, no solo andaban con el Dana Gibson que pues las ilustraba y las hizo como tan famosas, sino que ellas lo superaron ya para los setentas. Regresan como estas ilustraciones, básicamente estas ilustraciones las ponen en platos, o sea, de verdad es como algo impresionante que pues ellas lo hayan sobrepasado a él, por decir algo, pero pues que también se les ponía a ellas como en un pedestal y se creía que vivían como la vida más perfecta y la más bonita porque pues eran las chicas más bonitas, o sea, muchos hombres con dinero las querían, las buscaban, y tenían muchos contactos adentro de estos círculos sociales que pues tienen más dinero y más poder. Con todo esto en mente y como ella se vuelve una chica Gibson, pues su carrera despeja de una manera increíble porque ya para 1900, gracias como a convertirse en una chica Gibson, empieza a entrar a este mundo que les dijo diferente, rodearse con gente pues ya con más dinero, aunque obviamente pues los hombres no la ven como una persona, sino como un objeto, pero pues ella tiene todavía 14 años, ni siquiera, o sea, ni siquiera es mayor de edad y está viviendo como todas estas cosas. Se convierte en la modelo más solicitada de Nueva York porque pues obviamente Dana Gibson se encargó de presentarla con otros ilustradores, con otros artistas, con otras personas famosas que la ayudaron como a abrir este camino, ¿no? Una cosa muy importante que le pasa, bueno, varias cosas muy importantes que le pasan en la vida, pero cosas como chidas, alcanzables en este mundo de la moda y del modelaje que ella es que se convirtió en la cara popular de portadas ilustradas como Vanity Fair y Harper's Bazaar, que pues son dos revistas muy importantes, pero también que pues la cementan como una modelo, porque pues recordemos que antes habían varios tipos de modelos, las modelos que les modelaban a los ilustradores, que se rumoreaba que andaban con ellos, eran sus musas. Les digo, todas estas cosas que no necesariamente pues eran verdad porque las mujeres no dependemos de un hombre para valer, básicamente. Entonces, que ella haya logrado ser la portada de estas revistas de moda, que ya estaban cimentadas, que eran importantes también en aquella época, tanto como hoy en día, pues en este mundo era un logro muy importante para ella misma porque les digo, ya no era solo la chica a la que los artistas ilustraban, sino que ya era una modelo independiente que se podía cotizar un poquito más. Y bueno, pues les digo, se volvió tan famosa que anunciaba cremas, productos casi de dientes, cajetillas de cigarros, calendarios, o sea, lo que ustedes se imaginen, hasta postales, ella hacía. Y bueno, también recordemos que pues en este siglo pues era este paso en el que antes, no sé si han visto o recuerdan, pues existían las ilustraciones, o sea, la publicidad era como una ilustración que le encargaban a algún artista. Empieza a surgir aquí la fotografía, empiezan a hacer como pues toda esta alquimia y química maravillosa por la que ustedes me pueden ver a mí hoy en día en este video, pues empieza un poco, muy poco a poco a hacer como esta transición. Esto también la ayuda a ella porque pues no es lo mismo ver la ilustración de alguien en publicidad o en una revista a ver su fotografía y pues ya lo que le pasaba a ella es que la reconocían en la calle, ya sabían quién era ella. Tanto así que después lo que pasó fue que se movió a un lado muy diferente que pues es ir a Broadway, interpretar papeles. Y bueno, para 1901 ella fue contratada como parte del coro de una obra muy exitosa en Broadway que se llama Florodora. Empiezan estas revistas, las notas rosas, de cotilleo, de chismecito que a todos nos gusta, hemos leído alguna vez. Y pues obviamente ella aparecía porque ya su vida, ya más que su vida profesional,
también le importaba a la gente y al público que la veía, pues su vida personal y enterarse de lo que pasaba. Básicamente esto pues la cimenta como en un icono de su tiempo. También he visto varios artículos que la llaman como la primera supermodelo de la historia. Entonces pues le dan como este gran título de modelo y de icono, ¿no? Nos vamos a adentrar a un punto en el que todo fue arriba muy hermosamente, pero todo lo que sube tiene que eventualmente caer, lamentablemente. Cuando ella empieza esta vida de corista en Broadway, en los escenarios, un poco se arriesgó a tener una mala reputación porque tenía vestuarios como mucho más diferentes a los que la gente estaba acostumbrada a verla cuando era modelo. Pues esto le empieza a generar mala reputación, pero pues también cuando las funciones acaban, sobre todo pues las funciones de Broadway, de teatro o de los bailarines, acaban muy tarde, pues porque el chiste y el trabajo de ellos es entretener, ¿no? Básicamente. Pero pues ellos luego se van a fiestas después y pues la gente era así como, ay, la veían en la calle muy tarde y pues la veían pues de fiesta, ¿no? Y era mal visto porque recordemos, hace 100 años. Y bueno, empiezan a invitar a varios eventos, a varios almuerzos, a varias cosas pues como de alta sociedad que hace que conozca a mucho más gente un poco diferente de la que ya les había yo hablado antes. En una de aquellas veladas, en 1901, para este año, Evelyn ya tiene 16 años y ahí conoce a un hombre que era un arquitecto muy famoso de aquella época, que tenía dinero porque además había diseñado varios edificios muy famosos en Nueva York, que se llama Stanford White. Este hombre tenía 47 años para esta época y pues le llevaba 31 años de edad, pues que también hay que tomar en consideración que ella ni siquiera es mayor de edad. Para esta época ni siquiera tiene 18 años. Ahora, él pues se siente muy atraído hacia ella porque es muy bonita, porque cumple este ideal de la belleza y de la mujer y pues él dice como es que ella es eso personificado y este pues la empieza obviamente a cortejar. Ella pues obviamente se siente muy halagada por las intenciones de Stanford White y pues al mismo tiempo lo que a ella le pasa es que como lo ve como alguien mayor, alguien como con poder y dinero, y ella perdió a su papá, ella aquí psicoanalizándola, ella perdió a su papá pues a una a una edad muy temprana y tuvo que verse y valerse por sí misma buscando trabajo y ve pues que este señor la quiere y la quiere cuidar, empieza a admirarlo y empieza a verlo como un poco una figura paterna. ¿Por qué lo empieza a ver así? Pues porque les digo, la cuida, la empieza a llevar al dentista, la apoya financieramente, tanto a ella como a su mamá. Entonces, pues obviamente Evelyn dice como, o sea, yo nunca he visto que un hombre me cuide así o se preocupe de esa forma por mí y por mi familia. Entonces, pues obviamente empiezan a tener una relación un poco más cercana. Y después este hombre empieza a volverse un poco más controlador. Les voy a leer una cita que luego ella más adelante dijo en su vida y decía, ejercía una supervisión casi paternal sobre lo que comía y estaba particularmente preocupado por lo que bebía. Creía que las chicas éramos una presa fácil. Y con eso voy a hablar de temas un poco más sensibles a partir de ahora. Yo sé que en otros videos hablé de cosas y no di esta advertencia, pero ahorita voy a hablar sobre abuso. Ustedes saben de qué tipo, no puedo decir la palabra aquí, pero para que tomen sus precauciones, solo quiero que lo sepan y aquí nos vamos a adentrar como en algo mucho más fuerte. Como también la mamá ve que a este señor le preocupa a su hija, pues él empieza a manipular a la mamá cada vez más y pues a ganarse la confianza. No creo que ella pensara como nunca mal de él o de sus intenciones. Bueno, un día la mamá se va a ir a su ciudad natal a visitar a unos amigos. Obviamente el plan es que ella se llevara a Evelyn, pero el señor la convence que deje a Evelyn con él en Nueva York, que la va a cuidar. Una noche
este señor invita a Nesbit a cenar y la lleva a una suite muy lujosa encima del Madison Square Garden. Lo que pasa es que pues él abusa de ella, ustedes ya saben de qué forma. Nunca había tenido ningún tipo, o sea, ninguna clase como de esa intimidad. Entonces pues obviamente, como dirían en aquella época muy que perdió su inocencia, para que me entiendan. Pero después de esto, pues ella no tiene de otra, porque pues obviamente no era sabido en aquel momento que este tipo de cosas pasaban, o que este tipo de hombres como con dinero y con un apellido muy importante podían hacer ese tipo de cosas. O sea, hoy en día nosotros lo sabemos porque ya han pasado muchos casos así y pues un poco viendo y escuchando este tipo de casos, más o menos nosotras podemos saber qué tipo de manipulaciones o cosas hacen, pero pues obviamente ella ya había visto que él tenía muchos amigos con poder, que tenía dinero, y pues ella tampoco era, les digo, no pasaba esto de denunciar, de decir, o pues también es como de, si ella decía, ¿a quién le iban a creer al hombre que tiene un montón de amigos en el poder y que es millonario, o a la chica que es una actriz que no tiene tanta buena reputación porque va de fiestas como una chica normal, como una adolescente de su edad que no está haciendo nada malo, pero pues que la gente todo ve mal, pues ustedes y yo lo sabemos. Entonces, pues ella decide quedarse callada en ese momento porque, pues les digo, era lo normal. Siguió al lado de él y aquí, pues ella empieza a estar como atrapada en esta relación de poder, pero de dependencia, pues también de abuso, ¿no? Este señor siguió siendo parte de la vida de Evelyn. Le decía todo el tiempo como lo peor que puedes hacer es contarle a la gente lo que pasó. Evelyn dijo como voy a continuar mi carrera en el escenario, voy a mantener pues güey tranquilo, y pues obviamente ella seguía siendo cortejada pues por muchos hombres porque era súper jovencita, o sea, les digo, una niña. Y uno de estos hombres que la cortejaban tanto era un hombre llamado Harry Taw. Él era también un hombre millonario con obviamente un apellido porque su familia se dedicaba al ferrocarril. Entonces pues se conocen. Y obviamente aquí Evelyn todavía no sabe que este hombre va a ser el causante de que ella sea el centro de atención en el crimen del siglo, y ahorita nos vamos a entrar de eso. Evelyn se tuvo que someter a una operación de apendicitis, que retirar de bailar algún tiempo. O sea, ella no podía dejar de trabajar porque tenía que mantener a su mamá, como ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea, no tenía un apoyo. Hace un año se dice que no pudo trabajar. Este hombre, Harrito, pues le dice como yo me voy a encargar de ti, tu mamá, y las mandó casi a Europa a que ahí pasaran pues en la recuperación de Evelyn. Y bueno, pues también después él las alcanzó en Europa y obviamente se le declaró, le propuso matrimonio y ella negó. Esto pasó varias veces. Una, ella no se quería casar porque pues por esto que había pasado, por cómo los educaban, de que pues ya ella no era pura de esa forma, entonces ya no se podía casar, o sea, así se creía, ¿no? Entonces, pero también mientras ella se estaba hospedando en Europa, en el hotel ella había escuchado rumores de cómo Harrito había tratado a algunos empleados. Tenía comportamientos extraños. Se dice que dejaba como trampas en los cuartos de hoteles para ver o confirmar si los empleados le iban a robar. Y pues en una de esas, él dejó como unas pocas monedas así, pues pónganse como en el escritorio, y uno de los chicos, de los empleados, tomó esas pocas monedas, pues, y pues jarrito estaba escondido detrás de un biombo, y pues se dice que cuando vio que las agarró, pues él saltó encima de él, y que el chico se espantó y hubo como un poco un altercado que tuvieron que llamar a la policía. Entonces, pues ella ya había escuchado como estas cosas un poco raras que decía como, ¿qué onda? No me convence este hombre, además, pues de lo que ya habíamos hablado, pues entonces por eso siempre se negaba, ¿no?
Hasta que un día, pues, todo se cansó y dijo le dijo a Evelyn como, oye, o sea, ¿por qué no te quieres casar conmigo? Y básicamente la obligó a decirle las razones, pues, no queriendo, le contó lo que había pasado aquella noche con el Stepford Wife. Para la sorpresa de Evelyn, todo se lo tomó súper bien, fue así como de que le iba a cuidar a pesar del pasado que había tenido. Y pues aquí Evelyn dijo como, o sea, no inventes, qué increíble, lo empezó a admirar porque pues obviamente ella tenía como todas estas ideas en su cabeza y encuentra que este hombre no le importa eso, entonces pues dice, wow, ¿no? Wow, este hombre. Bueno, entonces Evelyn lo empieza a ver pues de esta forma en la que dice, wow, o sea, pues es un hombre diferente, un hombre agradable y por ello acepta casarse con él y se casan en Pittsburgh en 1906. Esto pues no le dura tanto porque lamentablemente todo empieza a obsesionarse mucho con lo sucedido entre el señor White y Evelyn y pues dicen que se despertaba a mitad de la noche como alterado y siempre le preguntaba a Evelyn y más que le preguntaba le exigía que le dijera qué había pasado, que le contara todos los detalles de aquella noche y pues esta obsesión se vuelve en algo mucho más fuerte. Y para esto, el 25 de junio de 1906, la alta sociedad de Nueva York se reúne en el Madison Square Garden para una función de teatro. Y bueno, se dice que a mitad de este evento, Harrito se levantó de su asiento, apuntó con un revólver al señor White y enfrente de toda la gente que estaba incrédula de lo que estaba pasando en ese momento, le disparó 3 veces a White diciendo, él arruinó a mi esposa. Obviamente pues dando a entender que no había importado las palabras que él le había dicho a ella de que no importaba, que no sé qué, pues, por eso esta obsesión y por eso él cometió asesinato y lo empezaron a llamar el asesino del siglo. La noticia se propagó como si fuera un incendio. En las calles se gritaban los titulares, el asesino del siglo, y pues lamentablemente este no va a ser como el final de esta parte dramática de la vida de Evelyn Smith. Este juicio por tener nombres tan grandes como el de Harry To, que pues era conocido, su familia era conocida, el del señor White también, y pues obviamente Evelyn Nesbit también era muy conocida, pues fue una sensación mediática. Y los abogados y pues la gente que estaba asesorando, sobre todo del lado del esposo de Evelyn, pues le decían así como se va a ir a la silla eléctrica y la única forma que tienes de salvarlo es parándote frente al estrado, declarando lo sucedido aquella noche. Tú tienes que dar esa declaración. Y pues con ello lo que ellos esperaban era demostrar que las acciones que había tenido su esposo pues eran justificadas a lo que pasó. Y bueno, pues ella sí lo hizo con tal de salvar la vida de su esposo, se subió al estrado, testificó y contó pues estos detalles con mucho dolor. La prensa la empezó a seguir de día y noche. Básicamente salía una foto de ella, se analizaba que si su escote, que cómo se veía, o sea, todo, pues ustedes se imaginan si hoy en día tenemos casos mediáticos, se habla de todo, de un gesto que hizo una persona. Aquí pues igual, ¿no? Y sobre todo si es un tema como tan delicado que nunca antes se había visto un juicio así en la historia, sobre todo pues de Estados Unidos. Se especulaba de qué papel había ella tenido en la historia, sobre todo pues después, ya el momento del asesinato, y pues la gente estaba pegada a los periódicos viendo todo lo que pasaba. Ella luego escribió que básicamente estaba bajo el ojo del huracán, como decimos, ¿no? O sea, todo el mundo la volteaba a ver, todo el mundo hablaba de ello, o sea, ella no tenía forma de escapar o tener una vida privada. La defensa de To, pues argumentó que no había sido como algo inocente o no apelaron a esto que es, que casi siempre apelan, ¿no? Que pues,
tal vez tiene una enfermedad mental, algo pasó, sino que ellos decían así como, no, o sea, yo estoy actuando en nombre del honor de mi esposa porque pues el señor White había destruido la pureza de esta chica. Se dice que también el primer juicio terminó con un jurado dividido. Quiero hacer un paréntesis porque recuerden que pues aquí en México, seguro si me ven de otros países, es diferente cómo se lleva un juicio. En Estados Unidos, más o menos por las películas que he visto, o sea, no es como que sepa mucho de leyes, tienes un juez al que le representas toda la evidencia, pero al final del día los que toman la decisión es el jurado, pues esta gente que no necesariamente estudió, tiene la preparación para poder condenar o hacer un juicio como de estos. Yo no sé por qué los estadounidenses decidieron hacer un sistema así, pero bueno, esa es mi opinión personal, que se me hace algo raro, se me ponen en mis manos la vida de una persona, por más que me presentes pruebas así, pues yo no me dedico a eso, entonces ya a mí no me gustaría, pero bueno, la cuestión es que pues el jurado son gente pues que son estadounidenses, son gringos que viven allá, que los llaman para hacer es como un deber que ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces, aunque tú tengas un juez enfrente de ti al que intenta que todo se lleve de forma ordenada, al que tienes que convencer al final del día es al jurado. Y si tú te ganas al jurado, pues ganaste el caso. Entonces, muchos casos mediáticos, sobre todo en los Estados Unidos, pues intentan más que llevar un caso, es que no sé cómo decirlo, pero más que llevar un caso así como esto es lo que pasó y esto es la verdad, es como, siento que es como una estrategia de marketing en la que le intentas vender a alguien tu parte de la historia para que te crea o empatice contigo lo suficiente para que quedes libre aunque seas culpable. La cuestión es que, pues en el primer juicio, el jurado estaba dividido entre si era culpable o no. Y pues en el segundo juicio fue cuando al fin decidieron que todo estaba pues loco, ¿no? O sea, así lo declararon en aquella época y lo enviaron a un manicomio. Pero pues al final del día lo que pasó fue que cumplió un poco su cometido, que fue escapar de la pena de muerte. Y bueno, después de esto, aunque él estaba en un manicomio, pues obviamente el juicio y todo lo que había pasado había desgastado mucho la relación entre ellos dos. Entonces ellos deciden divorciarse en 1915 y para esta época pues Evelyn estaba embarazada y había dado a luz al hijo de To, pero él negó la paternidad y dijo que pues no era el padre. Entonces otra vez Evelyn se encontraba en la misma situación que cuando era pues joven, en el que pues ahora es una mujer divorciada, pero ahora tiene un hijo, o sea, ahora tiene una mamá que mantener a ella misma y a un hijo que mantener y pues que ya no es lo mismo porque ya no es tan joven y ahora pues un hombre ha quedado manchado, digamos, por la prensa, por todo lo que se habló, por todo lo que salió a la luz, pues ya su reputación no es la misma. Entonces, obviamente su carrera no es la misma y no puede llegar a los lugares en los que antes estaba, en el Vanity Fair, Harper's Bazaar, que les decía al inicio de esta hermosa carrera que ella tenía. A pesar de esto, pues ella no se rindió, así como no se rindió años atrás. Ella siguió adelante y pues intentó escapar un poco de la prensa gringa y decide irse a Europa, sobre todo a Londres. Y pues ahí empieza a actuar en el Hipódromo de Londres y en 1914 se dice que ella escribió pues sus memorias, ¿no? Regresa a Estados Unidos y ahí vuelve a ser molestada por la prensa y pues ahí ella toma esta decisión que me parece muy inteligente, ella muy businesswoman, muy visionaria, porque hoy en día yo creo que todos los artistas o la mayoría que sabe cómo manejarse hace eso y dice, pues ya que soy famosa, aunque como dicen, no hay mala publicidad, solo existe la publicidad y la gente me conoce, tengo una evidente notariedad, pues la voy
a utilizar para poder ganarme la vida y mantener a mi hijo, ¿no? Ella empieza a aparecer en películas mudas entre 1914 y 1922, o sea que pues algunos añitos duró siendo actriz. Y en estas películas pues interpretaba a ella misma, o sea, graciosamente. Yo no investigué mucho si este es como el inicio, podemos decir, de los cameos, que son como estas apariciones que tienen los actores en películas donde se hacen a ellos mismos y en lugar de ser un personaje, pues, o sea, soy Hugh Jackman, pues soy Hugh Jackman. También en 1920, pues, que empiezan a crecer estos bares y pues tenemos esta prohibición del alcohol, pues ella empieza a bailar, ¿no? Entonces ella siguió pues varios años así intentando tener trabajos aquí y allá, pues así como les dije en el de Brigitte Bardot, en este les digo una advertencia por temas sensibles. Ella trabajó en un café que se llamaba el Moulin Rouge Café y en 1926 perdió su trabajo ahí y pues como que ya no veía la salida, ella ya no veía más allá y pues intentó hacerse la morición bebiendo desinfectante, pero pues afortunadamente la encontraron y se recuperó y luego pues ella le empezó a querer dar un giro a su vida, ¿no? O sea, ya no podía estar dependiendo tanto de los trabajos que le dieran otras personas, ya tenía que crear su propio trabajo. Entonces, lo que hizo fue que adquirió un bar clandestino, estos que les dicen speakeasies. Por eso les decía que si se acordaban de que pues en los años 20 en Estados Unidos estaba prohibido el alcohol, existía la ley seca donde pues no podían tomar cerveza, nada que contuviera alcohol y empiezan a aparecer estos speakeasies que son como bares clandestinos en el que pónganse hay un restaurante y pues el restaurante se ve normal, pero tú entras, hay una puerta que no parece una puerta, pero hay alguien de seguridad ahí, te acercas, das una contraseña porque es speakeasy, te dejan entrar y pues es este bar clandestino donde se hay trus, 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 trus y glu, glu, glu y pues alcohol, ¿no? Entonces, ella se le ocurre como esta idea, lamentablemente pues esto le detona a ella varios años de alcoholismo y también adicción a la morfina. Decide distanciarse pues de la vida de Manhattan, de Nueva York, a la que está acostumbrada toda su vida. Se muda a Los Ángeles y dicen que ahí finalmente encontró la felicidad porque durante la Segunda Guerra Mundial abrió su propio estudio de cerámica, pues ella se convierte en escultora. Ahora podríamos decir que ya no es la musa que inspira el arte, ahora ella hace el arte, ¿no? Y también dijo en sus memorias que jamás se había arrepentido de nada de lo que había hecho en su vida porque pues eso significaba arrepentirse de los momentos de felicidad que también había tenido. Acabó su vida en una nota un poco más feliz, un poco más alejada como de esta sociedad y fiestas neoyorquinas que conoció como durante una etapa muy, muy temprana en su vida. Pero pues a pesar de que pasó por todas estas cosas tan feas y pues que les digo, es que es como estar descubriendo el hilo negro porque en esa época pues no se escuchaba como de celebridades teniendo este tipo de escándalos o verte inmersa en ese tipo de cosas y cómo salir de ahí tampoco había tanto, pero creo que hoy en día podemos aprender mucho de lo que le pasó a ella. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen algún tema que les gustaría que hable, lo pueden dejar en los comentarios, le pueden dar like si les gustó el video, se pueden suscribir a mi canal, darle a la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video y nos vemos la próxima semana. Bye.